el estudio Natura Futura, ¿no? Arquitectos de Ecuador. Entiendo que son dos socios los que trabajan, pero debe ser No, como un equipo más grande para el sí, no, trabajo. no, totalmente. Ya luego explico bien cómo funciona Ah, todo. bueno, dale, dale, Déjame. todo tuyo. Ya, buenísimo entonces. A ver, mira, como te comentaba, nosotros somos de la parte de la región costa del Ecuador, en una ciudad muy pequeñita, una ciudad satélite de Guayaquil, cerca de Guayaquil, hacia una hora más o menos aproximadamente de distancia. Y lo particular o de estas ciudades satélites que giran alrededor de las ciudades grandes es que siempre han sido como estas ciudades autoconstruidas, ¿no? Que el maestro de obra, el ingeniero, no alcanza la plata para el arquitecto. Es súper interesante poder analizar más profundo las lógicas que tienen estas ciudades, porque yo crecí aquí y realmente viví aquí. Y estas inquietudes, es decir, ¿por qué las ciudades grandes tienen algunas cosas que no tiene mi ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, entrábamos como a esta falta de cosas, íbamos a Guayaquil y veíamos que, que hay de trabajo urbanístico, que allá hay unas, digamos que haya unas normas claras, acá todo el mundo construía como quiere, no hay unas normas, no hay planteamientos urbanísticos claros, ordenamiento territorial claros, ¿no? Entonces, cuando llegué a estudiar de México, de una maestría, tuve la oportunidad de decir, ok, podía quedarme en México haciendo cosas, pero nada que ver. Volví en este tiempo, hace como 7, 8 años, el país estaba saliendo de una crisis fuerte, acá en Ecuador, y no había trabajo realmente. Y lo que hicimos fue unirnos con un amigo que es diseñador gráfico y dijimos, no, vamos a utilizar un terreno abandonado a una media losa y vamos a generar nuestra oficina. Y el tallercito nace a partir de esa necesidad de poder hacer algo en conjunto y poder trabajar con los materiales y recursos locales. Entonces, esto hace 7 años era como que nuestra primera acercamiento y aproximación a la experimentación con el material. Y entendíamos que una oficina de arquitectura no puede ser una oficina de arquitectura, tiene que ser algo más. Entendíamos de que tiene que ser una galería, tiene que ser una casa comunal, tiene que ser digamos, casi una sala activista, que todo lo que teníamos guardado, ese resentimiento que no tenía la ciudad, comenzábamos como a intervenir, a hacerlo, ¿no? En este caso, nuestra primera intención es poder generar unos festivales de arte y cultura que podamos conectar el emprendedor con el fotógrafo, con el músico, y entendíamos claro de que nuestra sala y nuestro patio de la oficina tiene que ser y conectar el arte con la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí entendíamos que las interrelaciones de disciplinas era una escuela y una universidad gigante para nosotros. Entendíamos la necesidad de los jóvenes desde otras perspectivas y entendíamos también esa necesidad de conectar, de transferir saberes, que todo se vuelva como una especie de red e interconexión. Y a nosotros nos parecía súper interesante porque siempre acá en estos pueblos pequeños, el sábado es el reggaetón, el viernes son los bares y la discoteca, pero no hay estos espacios culturales que, claro, puedas bailar, puedas conocer gente con un vino, con una cerveza, pero aprendiendo de otros, ¿no? Entonces, cuando íbamos nosotros comenzando en el desarrollo de la investigación de nuestro entorno, de nuestro territorio, nos dimos cuenta que hay varias formas de habitar y nos dimos cuenta cómo la ciudad se iba componiendo. Al final de cuentas, tenemos unas periferias que el político de turno va, se sienta y dice, wow, se vienen las campañas, quiero regalar lotes baldíos por votos, me voy y hay ese tráfico de tierra. Entonces comienza en la ciudad a expandirse con asentamientos informales. Babahoyo es un tipo valle que es como una sabana que en invierno comienza a inundarse en las periferias. Entonces las casas comienzan a tener unas lógicas de estructuras palafíticas eh, trabajado con bambú y con todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, íbamos entendiendo cómo la ciudad va teniendo este espíritu transgresor
este espíritu de decir, ok, el río es un recurso, me pertenece. Esto ya luego lo vamos a ver un poco más profundidad en el proyecto, pero entendíamos de que la ciudad fue el origen, el río, desde ahí parte todo, pero han pasado casi ciento y picos de años, pero tenemos todavía estas casas flotantes que los políticos dicen, ¿sabes qué? Ya hay que sacarlas porque son contaminantes y no hay ninguna respuesta más. Entonces, hay unos problemas sociales complicados, complejos, pero sentíamos de que algo no se estaba entendiendo bien. Entonces, cuando ya íbamos teniendo una lectura mejor de nuestra ciudad, veíamos que se configura de soportales por la lluvia, de que hay, digamos que hay colores, hay construcción de ladrillo, hay estructuras intermedias en centros urbanos, hay economías que saco, digamos, prácticamente la comida en la vereda y ya hay unas economías familiares que son un poco complejas, pero no hay un orden, decir, ok, esto lo puedes hacer dentro de un local. Entonces, entendíamos que la ciudad funciona el 75% de forma informal, es decir, totalmente informal. Yo saco, pago $5 o $10 un permiso y ahí funciona. Entonces, era entender el material que siempre se ha venido trabajando, entender a nuestros artesanos. Tenemos unos excelentes ladrilleros que hacen un buenísimo ladrillo con buena tierra que tenemos, pero cada vez se van perdiendo más. La industrialización, el capitalismo agresivo que están teniendo estas ciudades pequeñas y como tenemos una cercanía mucho de las ciudades grandes, los prefabricados están llegando cada vez más rápido. No quiere decir que esté mal, pero hay hay, hay unas cosas oscuras que pasan de acuerdo a los intereses casi políticos y públicos en los trabajos públicos y en los trabajos privados lo más rápido y lo más fácil. Entonces, nuestra labor era poder ir rescatando y revalorizando nuestra mano artesanal y los recursos que tenemos. Dentro de este proyecto, esto es un perfil urbano de nuestro centro de la ciudad, entendíamos varias lógicas. El cliente nos pide generar varios pisos de edificio. A ver, quiero mi departamento, quiero mis oficinas para alquilar, de un piso una oficina, otro piso otra oficina, quiero otro piso local. Normalmente así se trabajan las ciudades, así se van generando ciudades. Funciona como capas, ocupo todo el terreno porque necesito ocupar todo el terreno, no puedo desaprovechar, pero ¿qué importa que un cuarto no tenga ventilación, que un cuarto no tenga iluminación? Realmente hemos tenido una ciudad estrecha, hemos tenido una ciudad que no respira hacia los lados, que solamente tenemos el frente para hacerlo. Nuestro primer planteamiento fue, ok, estrecharnos, tener pasillos, casi una casa San Juan, y poder trabajar no la verticalidad, porque ya tenemos un terreno horizontal y trabajar las actividades compartidas, cohabitadas. Sentimos de que para que un departamento tan gigante sea una pareja. Entonces, creemos que para nosotros los clientes, nuestro primer acercamiento con ellos, es de hacernos amigos, de hacerlos entender también de que a veces queremos cosas que no necesitamos. Y esas pláticas con el café, esas pláticas con una buena empatía entre conjunto, ellos entran en razón y dicen, es verdad, ¿para qué hacer algo que no vamos a ocupar, que tenemos que mantenerlo? Entonces comienza a tener una reflexión del cohabitar. Y nos gustaba mucho porque al final de cuentas entendía ella que su lote podía partirlo por la mitad y poder utilizar las oficinas de ese lado y la otra oficina un departamento. Entonces, abajo es un local de alquiler y se vuelve todo un lote productivo, es decir, una casa de un hábitat productivo, que nuestra intención al final de cuentas era poder explorar el material, que a ella le encantaba el ver cómo se ve un ladrillo. Entonces, ¿qué pasa si se encanta cómo se ve un ladrillo? ¿Qué pasa si se lo habita, no? Entender las escalas de la ciudad, los centros urbanos, la diversificación de programas. Cada vez más los centros urbanos se están quedando solamente en comercio, las personas viajan a los nuevos boom inmobiliarios en las periferias y bueno, y poder generar arquitectura compacta, arquitectura de programas compactos, era también una intención. Cómo una arquitectura privada puede transgredir un poco al espacio público y cómo podríamos nosotros
hablar con la gente del municipio y decirle, ok, permítenos poner una banca y un árbol, nosotros los pagamos. Y veamos como un ensayo, nuestras veredas casi no tienen árboles, no tienen, yo tuve la oportunidad de visitar Buenos Aires, y es impresionante la cantidad de árboles que tienen en sus veredas. En estas ciudades pequeñas casi no lo hay. Hay un miedo de que se puede dañar. Es increíble de poder, con estos pequeños intervenciones de lo privado a lo público, poder ir teniendo un poco de esperanza de que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Entonces, el ladrillo siempre ha querido ser ladrillo y en nuestras ciudades se ve el ladrillo de una forma desvalorizada porque siente que le falta enlucir y le falta pintar. Al momento que ya se cambia el formato de ubicarlos, ahora se vuelve lineal, se vuelve como un módulo, se lo sella, se lo trabaja bien, comienza a tener otro valor. Entender muy bien cómo podemos generar estos espacios de luces, estos espacios de transiciones, estos espacios de habitación. ¿Cómo podríamos nosotros, digamos que el cliente, poder cohabitar con estas infraestructuras temporales que son a lo mejor oficinas que reúnen a la comunidad, escuelitas, programas después de, digamos, después de colegio, de hacer enseñanza con ábaco? Es interesante lo que va pasando en estos pequeños espacios alternos, ¿no? Y bueno, teníamos esa intención siempre en los proyectos de vincular los espacios internos con la calle. Nos parece que la comunicación con el vecino y la comunicación con lo que está pasando afuera nos parece vital. Normalmente esto es lo que está pasando dentro de las ciudades pequeñas. El comercio cada vez es mejor, hay mayor posibilidad económica y lo que hacen es tener uno, dos, tres, cuatro, ocupar todo el terreno y hacer un curtain wall en una cortina de vidrio sin respetar, digamos, ninguna lógica de la parte de la costa, como habíamos hablado de calor. 300, 365 días del año full calor y tener estas, digamos, estas intervenciones lo que hace es, digamos, generar ciudades contaminantes. Hay un ruido visual grande, ciudades vacías, departamentos que no se habitan, llenos de calor. Y nosotros siempre establecemos qué hace el gobierno, qué hacen las políticas públicas frente a esto. ¿Por qué se siguen dando permisos? ¿Por qué se siguen construyendo fuera de una escala en un centro barrial, no centro comercial? Entonces estamos sufriendo mucho dentro de cómo se está haciendo la ciudad a partir de estas normas, ¿no? Que no la existen. Entonces, la proveedora es un proyecto en el cual está ubicado dentro de una ciudad satélite de Babahoyo, quiere decir una ciudad un poco más pequeña en la ciudad que habitamos, pero con una frente y amplia gama de comercio. Se están desarrollando edificios grandes, pero edificios otra vez ocupados en su totalidad y a una sola frente, es decir, no se trabaja con la escala. Entonces, el cliente nos pedía un edificio de 5 pisos, teníamos un poco de temor porque recién está un centro urbano en desarrollo de trabajar con la escala, es decir, sabíamos que teníamos que retranquearnos, sabíamos que teníamos que unificarnos con el material, y funciona, una ferretería en la parte de abajo, es todo un sistema habitable productivo que los mismos dueños comienzan a ofrecer nuevos programas para la zona y vamos explorando el material. Normalmente acá en Ecuador los edificios se lo hacen con alucobón, con cemento, con materiales importados. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un edificio solamente con varios formatos de ladrillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se comienzan estos centros urbanos en desarrollo a plantear los primeros proyectos de detonación con materiales y recursos como un ladrillo cuadrado o un ladrillo rectangular? Entonces, entendíamos que la colocación de estos ladrillos podría, digamos, abordar un tema del clima, un tema del filtro solar, un tema de la ventilación cruzada para no utilizar aire acondicionado, abordar nuevas formas con materiales locales
abordar un tema de edificio en altura, cómo conectamos a un solo nivel con la vereda, con la ciudad, con el comercio, con la plaza, a una altura que nos permita tener mayor control a unos frentes que nos permitan filtrar la luz, ¿no? Entonces íbamos entendiendo cómo el habitante o el ocupante de este proyecto sale de la ferretería todo el día cansado, agitado sobre las actividades del primer piso, planta baja, y sube y ya se conecta de una forma mucho más segmentada con su ciudad, con el sol, con la naturaleza, con el recurso. Y bueno, y vamos entendiendo cómo estos centros urbanos comienzan a desarrollarse de una forma eh, o a una escala mucho más apropiada al centro, ¿no? Entonces, tenemos estas ciudades satélites que giran alrededor de las ciudades grandes, pero también tenemos estas ciudades fronterizas. Entender la ciudad de Huaquillas es entender a una ciudad siamesa con aguas verdes, frontera con Perú, es entender de ver cómo también se están desarrollando esa ciudad costera. Entendemos que nuestra solución de habitar, esto construido por arquitectos, es como que lo ideal, el vidrio de color, las paredes con baldosa como para, o con cerámica como para darle una textura. La economía influencia mucho en estos segmentos, pero entendíamos cómo ellos habitan. Abajo tienen su tienda, abajo tienen su comercio y al final de cuentas se vuelve una casa de producción. Entender y caminar el centro urbano de Huaquillas es encontrarnos con esto, que parecen que fuera basurero, pero realmente no. Son espacios de reciclaje, de viviendas de familias que se dedican al reciclaje y atrás viven dos familias. Entonces, cuando nosotros nos llaman y decir, José, una fundación, decir, José, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, para nosotros, ok, no podemos trabajar solo, tenemos que gestionar. Comienza lo que tú hablabas, Alejandro, la parte de la gestión. Para nosotros es un poder trabajar con la gestión porque se puede hacer mucho con eso, ¿no? En este caso nos reunimos con una fundación, con otro estudio de arquitectura allá en la frontera y con el político. Y es necesario acercarnos y abordarnos al concejal, al alcalde, prefecto o las personas que quieran ayudar frente al tema, pero nos dicen, esto es, parte de la política, esta es la solución. Estas son viviendas del Midubi, no sé cómo se le llama allá en Argentina, pero estas son las viviendas que te dan el gobierno para que puedas vivir en una familia que no tiene, ¿no? Entonces sentíamos, prácticamente cuando nos dimos cuenta que nos podían donar esta casa y ya está solucionado el asunto, era como una burla, sentíamos que realmente era como un chiste, pero esa lectura, eso es lo que está pasando en nuestras ciudades acá, que no hay una lectura clara de lo que realmente es necesario. Sentíamos que si eran familias de recicladores, utilizar eso como una excusa para que sea como un punto de producción o una operación de reciclaje a nivel de ciudad era clave en el proceso. Sentíamos que teníamos que reunir gente, a ver, cuando visitamos a los militares, a los bomberos, a todas estas personas que trabajan, digamos, formando a los nuevos, digamos, bomberos, policías y todo, todos los días hacían educación física y decíamos, ¿qué pasa si nos brindan 2 semanas de todos esos días de educación física para poder colaborar en estos proyectos? Les pareció genial. Entonces entendíamos que las energías también de varios cuerpos se pueden transformar y pasar a otro lugar para hacer cosas. Asimismo, la sabiduría de nuestros viejitos, de nuestros carpinteros, que realmente es impresionante la mayor universidad que está aquí. Entendíamos cómo iba funcionando todo, entendíamos nuestros maestros del sitio, digamos, nuestro material local, en este caso la madera, se la trabaja altísimo y todo el mundo decía, pero wow, una casa de madera dentro de este centro urbano donde está todo lleno de cemento, les parecía raro. Y cuando nosotros estábamos ahí, hablábamos con los señores y nosotros les decíamos, pero ¿por qué se nos hace tan raro una casa de madera dentro del centro urbano si nuestras ciudades costeras siempre han sido de madera? Hemos perdido la memoria. Durante el transcurso del tiempo hemos perdido nuestra lógica de lo que realmente se puede habitar bien. Entonces,
también lógica de lo estático, ¿no? El gobierno te dice, toma tu casa de cemento y ahí pues tienes que vivir. ¿Qué pasa con una familia que se amplía, con una familia que crece? Las posibilidades de que puedas mover una pared y puedas convertir en una pared, un cuarto, puedas convertir en dos si crece la hija, era una posibilidad que le dimos a don Juan también para que se pueda desarrollar en un futuro. Planta libre en la planta de abajo para el centro de operación, para el reciclaje, y elementos puntuales en diferentes puntos de la ciudad como recolección para poder tener un mejor orden, ¿no? Entonces entendíamos que una arquitectura que esté completada por su participación de la gente, con sus maestros, sus artesanos, tienen también el poder de comunicar, que en el día pueda cerrarse, pueda don Juan salir a recoger, que si están cocinando en la parte de arriba pueden abrir las ventanas, se puede abrir todo, que sea una arquitectura flexible, que ellos mismos lo vayan ocupando de acuerdo a lo que necesiten, y en la noche que sea una arquitectura mensaje, es decir, ¿qué pasa cuando ya comenzamos a ser literal con nuestras ciudades, con las personas que botan la basura y tener un mensaje claro mientras estoy habitando, ¿no? Entonces íbamos un poco experimentando estos procesos medios complejos, unas economías medias sensibles, pero la idea es poder abordar estos temas de decir, ok, no a la casa de cemento, el Midubi o la casa que nos entrega el gobierno, hay otras posibilidades de que ustedes puedan tener, son como micromanifiestos, ¿no? Entonces, abordando temas de ciudades intermedias pequeñas, temas fronterizas, de ciudades fronterizas, nos vamos un poco a Lima. En Lima, la ciudad informal es dentro de las periferias o los asentamientos están terriblemente contaminados por el tema también, digamos, político, ¿no? En este caso, se sacan a los estudiantes de sus aulas, se generan un taller junto a ellos y es su primera aproximación al material y al hacer con las manos. Y claro, las chicas, los chicos, todos suben una montaña que es como subir 35 pisos, un edificio de 35 pisos, y cada vez que subían, la satisfacción era esa, que están subiendo 35 pisos para poder hacer algo. Si nos damos cuenta, los cajoncitos azules son ciudad, le llamamos al proyecto Ciudad Dormitorio porque los cajoncitos azules son como dormitorios que llegan a vivir porque trabajan todo el día en el centro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están pintados azules porque el político de turno, Miguel Saldaña, creo que dice por ahí, dio y los fue a pintar a todos para que voten por él. Entonces, esas son las soluciones que a veces tenemos de cómo generamos ciudad y cómo generamos y afrontamos estos tipos de problemas. Entonces, entendíamos que para los chicos esa responsabilidad social era, era súper vital para que entiendan que la ciudad no solamente se desarrolla de aeropuertos o de museos, sino también de posibilidades, digamos, no muy ajena a lo que ellos puedan evitar, ¿no? Fácilmente está cerrado, pero ¿por qué no darle una oportunidad de que ellos también puedan convertir o abrir un sábado y domingo que van a estar ahí abajo? Entonces, entender sistemas de atrapanieblas, de cómo podemos acaptar el agua, de cómo podemos utilizar el recurso, lo que tenemos, de poder generar estos módulos, estos espacios que puedan sembrar sus plantas, era como que esa mejor clase máster para ellos, chicos de primer semestre, segundo semestre, cuarto semestre, y entender de que la arquitectura va más allá de poder, digamos, diseñar para personas que tienen mucho dinero y ganan plata, ¿no? Era un poco darle esa responsabilidad a ellos. Volvemos a los centros urbanos y qué pasa con los equipamientos, qué pasa con estas, ya no solo la vivienda como parte de diversificación o de compacidad en la ciudad, sino los equipamientos urbanos. Bardales es un gimnasio que se pide dentro de 2 pisos, dentro de esta zona que va también creciendo, son cascos comerciales, y entendíamos de que, ok, esto fue un edificio que se lo diseñó hace un año atrás, antes del COVID, pero vino muy bien después que se terminó, porque entendíamos de que por qué los gimnasios de todo el Ecuador utilizan vidrio. Es decir, ¿por qué no puede ser un gimnasio libre? ¿Por qué estamos
Entonces después entendimos que siempre son patrones de diseño de que, claro, un gimnasio tiene que estar protegido de vidrio para climatizar, y entendíamos que no, es decir, ¿por qué no podríamos buscar una solución de que en un edificio podremos hacer ejercicio fácilmente? ¿Cómo comenzábamos nosotros a entender el clima y a poder entender cómo no pensar en un frente, o entre comillas, no pensar en una fachada estática, sino una cosa que no exista, que se desvirtúe, que sea como prácticamente una extensión de la calle? Entonces teníamos claro de que la conexión no solamente era horizontal, también puede ser vertical, y estos módulos de celosías de 9, 8 metros, era como que nuestro principal objetivo de encontrarle un sistema de rodamiento que sea fácil, que sea sencillo. Entonces comenzamos a tratar de conectar estos nuevos sistemas constructivos con estructuras híbridas de cemento, de bloque, de madera, de ladrillo, utilizar los espacios mínimos ya que son terrenos muy estrechos. Entendíamos que los bloques fácilmente pueden estar en la escalera y comenzar a entender las terrazas. Nuestra ciudad en total casi no hay terrazas. ¿Qué pasa cuando la comenzamos a habitar? Comenzamos a tener unas nuevas conexiones frente a lo que siempre la hemos puesto sin y ya está, arriba al cielo, no importa, ya tapémonos de la lluvia y ya está, ¿no? Entonces, como último proyecto, como hablábamos al principio, este era nuestro origen de ciudad. Babahoyo comenzó así. Es una ciudad de pescadores, el río fue, digamos que todo esto eran balsitas en la cual guardaban la pesca, todos los materiales para pescar, perdón, y era su refugio, era un refugio de ellos. En este caso, claro, no hay soluciones alternativas frente a los desechos, es un problema que ha tenido algunas viviendas, porque la mayoría son bodegas, porque las personas viven en la ciudad, porque son bodegas para donde guardan sus herramientas de canoa, pesca, su red, pero hay unas personas que viven dentro de esto. Entonces estas son las personas que el gobierno dice, ok, hay que desalojarlas porque están contaminando el río. Entonces encontramos un proyecto interesante de decir, ok, nosotros como oficina trabajamos con la autogestión y con la gestión, ¿por qué no generar algo en la cual ya es un patrimonio, tiene 100 años, un patrimonio histórico, y todo lo que hace el gobierno es querer sacarla en vez de ver cómo hay otra frente, hay otras posibilidades? Don Teodoro es el dueño de esta balsa y nos dimos cuenta de que él ya estaba utilizando una plataforma ahí media, digamos, empírica, y dijimos, no, entremos a un grado de investigación plena. Lo trabajamos con un amigo que es español, que es profesor de la Universidad Católica, Juan Carlos Bamba, y dijimos, no, vamos a investigación de cómo han funcionado, cómo realmente han sido 100 años ese patrimonio inmaterial, con qué se construían, con balsas, con madera, con zinc. Entonces, no podemos nosotros cambiarle una configuración a la ciudad. Entonces, entendíamos claro que el proyecto debería ser por 3 fases. La primera fase, rehabilitar el refugio de Don Teodoro como un detonador para las siguientes fases. La segunda fase es trabajar con baterías, servicios comunitarios para las viviendas existentes dentro del perfil urbano de una forma palafítica. Entonces entendíamos el proceso como el anfibio, llega el agua, va a la tierra y ya se... Asimismo la casa, ¿no? La casa anfibio comienza con lo palafítico y comienza con terrestre. Cuando ya tengamos la segunda fase, que son los servicios al borde conectado a la red, baños secos o conectado a la red pública, entendíamos de que ya la vivienda y lo productivo podían ser uno solo y podían generar elementos de cohabitar, ¿no? Entonces hay toda una estructura de desarrollo, de estrategia de desarrollo, no solamente es la casa, sino entender todo un proceso y un perfil urbano casi marginal, y cómo nos enfrentamos a estos gigantes, a esta ciudad que siempre nos ve, pero ya se están cayendo las casas, pero no hacemos nada, ¿no? Es como
como un tema de que, a ver, estos proyectos nosotros como oficina tenemos claro de que tenemos que dar, siempre es nuestra satisfacción trabajar con todos los recursos que más podemos. Tenemos una cuenta de banco que se llama Proyectos Comunitarios y Participativos y vamos ahorrando $50 al mes, $100 al mes y llega un año y que ya vemos tenemos $2,000, $3,000 y ¿qué podemos hacer con 3,000? Tenemos muchísimos proyectos que hemos trabajado así, como un portal invisible, un mirador que conectaba con el paisaje, unas gatitas para unos animalitos abandonados. Todo esto son proyectos detonadores que ayudan a poder ejercer leyes. En este caso, para los gatitos abandonados, ya hay una ley de protección para ellos porque se dieron cuenta de que hay que hacer algo por ellos. Asimismo, ya estamos pensando en ver cómo rehabilitar a la siguiente casa y cómo mejorar el perfil urbano. Hay que entender que lo que hemos hecho es ilegal, ilegal para el gobierno, que hay que desalojarlo. Pero vamos, don Teodoro es uno de los últimos pescadores que viven dentro de los clásicos, de los anteaños, pero ¿qué hacemos con él? No podemos sacarlo, lo sacamos a la ciudad y no va a ser feliz, no va a estar contento. Entender el refugio como un lugar también de arquitectura, de ver la cercha, utilizarla como almacenaje extra, también era como la principal punto de innovación dentro de estos proyectos pequeños, ¿no? Ya, ahorita sí ya el taller, la reparación de canoa está más claro, más limpio, mucho mejor para él, ¿no? Entonces, con este proyecto terminamos y un poco el mensaje es de que tratamos de ver la arquitectura como una gran aventura de vida. Prácticamente es un estilo de vida que tenemos nosotros que no, que ya es como que cada vez vamos desarrollando proyectos que nos hagan pertenecer y sentir que somos parte de una ciudad. Eh, Hay muchísimos otros proyectos que por cuestión de tiempo no se los presentan, pero creo que por ahí va la misma filosofía de trabajo, ¿no? Los arquitectos tenemos la responsabilidad de poder generar un mejor hábitat, pero también tenemos una responsabilidad de poder transferir saber a todos, a las personas que nos necesitan y también adquirir conocimientos de todos para poder generar mejor planteamientos, ¿no? Entonces, chicos, muchísimas gracias por la invitación.